Kalin Homer, la ex de mi marido, publicó una foto de una ecografía en Facebook con el siguiente comentario. Agradecida a mi donante de esperma. Pensaba que había perdido toda esperanza, pero ahora mirad, voy a tener un bebé. Ese donante, mi marido, Alexander. Me obligué a darle al botón me gusta y a comentar. ¡Qué bien! Me alegro por ti. Por dentro, no me sentía nada feliz. Unos momentos después, Alexander llamó, frenético. Verónica, por favor, no te alteres. Solo estaba ayudando a Kalin. Vale, no empeores las cosas. Colgué el teléfono, demasiado aturdida para responder. Por primera vez, el divorcio me pareció una opción real. Acaricié suavemente mi vientre y respiré hondo mientras me invadía una profunda sensación de arrepentimiento. Quería pedirle perdón a la pequeña vida que llevaba dentro y explicarle que tu padre parece que no te acepta. Sin embargo, en cuanto las palabras salieron de mis labios, las lágrimas brotaron y empaparon mis mejillas. Tenía la intención de sorprender a Alexander con la noticia de mi embarazo en su cumpleaños. Estaba de 2 meses y había sido un momento muy esperado. Desgraciadamente, Alexander había mostrado poco interés en la intimidad y siempre había expresado su aversión a la idea de tener hijos, considerándolos una carga. Incluso me instó a usar métodos anticonceptivos, dado que ambos procedíamos de entornos peligrosos e ilegales. Podía empatizar con su creencia de que los hijos podían ser una fuente de vulnerabilidad. Entonces, justo el otro día, lo vi investigando cosas para bebés, creando hojas de cálculo para futuras mamás y recién nacidos. Tontamente, creí que finalmente estaba aceptando nuestro futuro y abriéndose a la idea de tener un hijo juntos. Ahora me di cuenta de que no se estaba preparando para mí en absoluto. Lo estaba haciendo para Kalin. Esa noche, Alexander llegó a casa antes de lo habitual. Me llamó desde el pasillo, pero yo permanecí en silencio en el dormitorio. Al cabo de un rato, oí la ducha y luego sentí que se metía en la cama a mi lado. Sentí el calor de su mano deslizándose por mi cintura. La primera vez que tomaba la iniciativa de mostrarme cariño. Se acercó más, acariciándome el cuello con la nariz mientras intentaba reparar nuestra relación. Era como si intentara reavivar la pasión que se había apagado entre nosotros. Pero yo ignoré sus insinuaciones, apartándome y cerrando los ojos. Él se inclinó hacia mí y me susurró dulcemente al oído. No pasó nada entre nosotros. Cariño, fue puramente científico. Ni siquiera nos tocamos durante el proceso. ¿Tiene que ser tú?, le pregunté, tratando de mantener la calma. ¿No podría hacerlo otra persona? Tenía que ser yo, suspiró, pero una vez que nazca el bebé, no tendré nada más que ver con ella. Lo entiendes, ¿verdad? Mi silencio debió de parecerle una aceptación, porque se acercó más para intentar tener intimidad. Aparté su mano, esta vez con más fuerza. ¿Qué más quieres, Verónica?, espetó. Esta alianza es importante. Si esto es lo que hace falta para la seguridad entre las familias, entonces haré el sacrificio. ¿Por qué no lo entiendes?, me incorporé, con voz firme pero dolorida. ¿De verdad crees que no lo entiendo? Hay otras formas de asegurar esta conexión. ¿No es su padre tu padrino? ¿No es eso suficiente? No es suficiente, dijo con severidad. Ya conoces las reglas. Verónica, necesitamos más garantías. Sonreí con tristeza y negué con la cabeza. O tal vez no se trate de garantías. Tal vez se trate de ella. Después de todo este tiempo, todavía, me abofeteó antes de que pudiera terminar. Deja de comportarte como una esposa celosa. Podría habértelo ocultado, ahorrarte el dolor. Pero fui sincero porque eso es lo que debe hacer un marido. ¿Y ahora me estás convirtiendo en el malo? Me toqué la mejilla, que me ardía. Temblando, ¿me has pegado? Cogió su abrigo, claramente dispuesto a marcharse. ¿A dónde vas?, le pregunté, siguiéndole hasta la puerta. No hemos terminado de hablar. ¿Vas a ir a verla? Se apartó de mí. ¿No te elegí a ti después de todos estos años? ¿Qué quieres decir? No respondió, solo me miró con desdén. Me invadió el miedo cuando intenté acercarme a él, pero me empujó, esta vez con más fuerza. Tropecé con el borde del armario y sentí un dolor agudo que me recorrió todo el cuerpo. Alexander no me ayudó, solo me miró, tal vez con culpa en sus ojos, pero luego cerró la puerta de un portazo y me dejó sola. Me reí con amargura por el desastre en que se había convertido mi matrimonio, por lo ciega que había estado. Las disculpas no significaban nada para él, solo eran palabras para que lo perdonara, y yo siempre lo hacía porque lo amaba, pero ahora estoy pagando el precio de ese amor. Mientras luchaba por ponerme en pie, un dolor sordo se extendió por todo mi cuerpo. Mis pensamientos se nublaron con el peso de todo lo que habíamos pasado, las mentiras, la traición. Pero entonces, algo me devolvió al presente, algo cálido y húmedo. Bajé la mirada y se me cortó la respiración. Sangre, todo a mi alrededor se volvió borroso. La habitación daba vueltas mientras me invadía el pánico. A la mañana siguiente, Alexander no regresó a casa.
No me sorprendió encontrarlo desaparecido. No era algo inusual. Su asistente, Edward Seville, llamó varias veces buscándolo, diciendo que no había llegado a la oficina. ¿Cómo iba yo a saberlo? Normalmente evitaba tratar conmigo, poniendo todo en contexto. Solo se me ocurría un lugar, algún sitio con Kalin, probablemente la consulta de un ginecólogo. Yo también iba a ir a algún sitio. Después de concertar una cita, tomé un taxi hasta el hospital. Sabía que mi bebé ya no estaba dentro de mí. Quería ir corriendo al hospital la noche anterior, pero no pude reunir las fuerzas. Como Alexander no quería al bebé, era mejor que no naciera a que se enfrentara a una realidad tan cruel. El médico me anunció con tristeza que había abortado. Con el corazón encogido, me hice las pruebas necesarias para asegurarme de que mi cuerpo estaba bien y luego fui a pagar las facturas. Cuando estaba terminando, me topé con dos figuras familiares, mi marido y su ex. Alexander me lanzó rápidamente una mirada acosadora, casi regañándome. «Verónica, ¿qué haces aquí?». No respondí. En cambio, desvié la mirada hacia su ex. Ella evitó mi mirada e intentó razonar con mi marido. «Alex, no le hables así. ¿Por qué no puede estar aquí? Quizás ella también quería ver al bebé». Kalin me miró inocentemente mientras acariciaba su vientre a un plano. «Verónica debe estar aquí solo para ver cómo estamos, ¿verdad?». Sus palabras me molestaron mucho. Solo pude fingir reír y responder. «Sí, tienes razón. ¿Cómo no iba a estar aquí?». Le lancé una mirada significativa a Kalin. Al fin y al cabo, es el bebé de mi propio marido. Debo asegurarme de que crece bien. Kalin palideció de repente y se defendió. «Lo sé, por favor, no me malinterpretes». «Oh, ¿he malinterpretado algo?». Me burlé. «Aparte de que no está en mi vientre, ¿no es el hijo de Alexander? Como su esposa legal, debería tener voz y voto en esto. ¿Qué opinas?». Alexander intervino, empujándome en el proceso. «¿Qué estás haciendo, Verónica? Deja de causar problemas. Si quieres ver al niño, ve a verlo. No digas nada innecesario». Acababa de sufrir un aborto espontáneo, por lo que su ligero empujón fue suficiente para tirarme al suelo. Hice una mueca de dolor al sentir un dolor sordo en el abdomen. Kalin se acercó para ayudarme, pero, fuera de la vista de Alexander, me dedicó una sonrisa burlona. La aparté de un empujón, sintiendo una oleada de repugnancia. Intenté mantener el equilibrio apoyándome en la pared, pero ella se desplomó a mi lado, agarrándose el estómago y gritando dramáticamente, como si sintiera dolor. Incluso tuvo el descaro de mirarme con ojos heridos, como preguntándome por qué la había empujado después de que ella intentara ayudarme a levantarme. Alexander corrió hacia Kalin, la ayudó a levantarse y luego se volvió hacia mí con furia en los ojos. «Si le pasa algo, Verónica, te arrepentirás». El dolor me invadió y un sudor frío me cubrió la piel mientras lo veía cuidar de ella. No sabía si el dolor provenía del esfuerzo físico o del vacío que sentía dentro de mí. En ese momento, me di cuenta de que, probablemente lo mejor que el bebé ya no estuviera, porque un hombre que no podía amar a su esposa nunca amaría a su hijo. Cuando regresé a la villa, me conecté a Facebook, desesperada por desahogarme con mis amigos. Pero antes de que pudiera hacerlo, la última publicación de Kalin me llamó la atención. Una foto de la espalda de un hombre. La reconocí al instante. Era Alexander. Su pie de foto decía: «Tener un hombre que me ama me hace sentir muy segura». Todos los comentarios eran de sus amigos. «Sebastián Go, esa no parece la espalda de tu marido». «Ja, Nastan, bien hecho, has recuperado a tu diosa». «Lester Morris, así que este es el donante de esperma. Enhorabuena». Alexander intentó controlar a sus amigos con una reprimenda apenas velada. «Alexander, vamos, chicos, solo estoy echando una mano. ¿Queréis alejar a mi mujer?». A sus amigos les gustó el comentario y se quedaron en silencio, excepto Sebastián. «Sebastián, no te comportes así. Ella no lo vale. Llevas con Kalin desde el instituto y todo el mundo sabe que no puedes dejarla marchar. Deja de engañarte a ti mismo». Sebastián, el mejor amigo de toda la vida de Alexander, nunca me había caído bien. Para él, yo no era lo suficientemente buena, nunca tan guapa ni perfecta como Kalin. Se aseguraba de que lo supiera. Pero ahora, con los pensamientos sobre el divorcio pesando en mi corazón, sentí un escalofriante distanciamiento. Escribí mi respuesta: «No te preocupes, pronto sucederá». Luego subí 2 fotos, mi ecografía y el certificado del aborto espontáneo. Las lágrimas nublaron mi visión cuando pulsé enviar, y un dolor inquietante se instaló en lo más profundo de mi ser, dejándome con la duda de si alguna vez volvería a sentirme completa. Mi pie de foto decía: «Mi padre no me quería, así que mi madre me dejó marchar. Espero que estés feliz». A los pocos minutos de publicar las fotos, mi teléfono empezó a sonar sin parar con notificaciones. Llegaron mensajes de mi familia, mis padres y mis suegros, pero ninguno de Alexander. Esperé una hora,
con la tonta esperanza de que se pusiera en contacto conmigo pensando que aún había posibilidades de reconciliación. Sin embargo, su silencio solo aumentó mi arrepentimiento. Finalmente, le envié un mensaje a mi madre. Llegaré a casa más tarde. Entonces te lo explicaré todo. Recogí mis cosas rápidamente y conduje hasta la casa de mis padres. En cuanto entré, me acorralaron con un aluvión de preguntas. Mamá tenía los ojos hinchados y enrojecidos por el llanto, e incluso papá parecía conmocionado, aunque intentaba disimularlo. Cuando les conté la noticia sobre la donación de esperma de Alexander, mamá me abrazó con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro mientras sollozaba. Te advertí que te haría daño. Papá permaneció en silencio, fumando un cigarrillo con la mano apoyada en la pistola que llevaba en la cintura. Después de una larga pausa, finalmente murmuró: ¡qué alivio! A mis padres nunca les había gustado Alexander. Lo había perseguido durante 7 años y, cuando finalmente accedió a salir conmigo, ignoré todas las advertencias, creyendo que podría enamorarlo. Estaba claramente equivocada. Aprendí por las malas que el amor no se puede forzar. Una década de mi vida me enseñó muy bien esa dolorosa verdad. Un día después, vi a Alexander entrando en el camino de entrada de la casa de mis padres. Saltó del coche y se abalanzó hacia mí. Los hombres que custodiaban la casa se movieron para detenerlo, pero yo les hice un gesto para que se apartaran y le dejé acercarse. Verónica, ¿qué demonios está pasando? Me miró de arriba a abajo, fijándose en mi vientre. ¿Has abortado? ¿Cómo ha pasado? Lo miré, aturdida. ¿Y por qué no me dijiste que estabas embarazada? Sus preguntas me dieron náuseas, pero no estaba de humor para discutir. Ignorando su ira, me giré para cerrar la puerta. Me agarró del brazo con fuerza. ¿Esto es por Kalin? Te dije que, una vez que naciera el bebé, rompería toda relación con ella. Incluso he hecho sacrificios por nosotros. ¿Qué más quieres? Su descaro me golpeó como un puñetazo y no pude contenerme. Le di una fuerte bofetada. No valgo la pena, ¿verdad? Deberías buscar a alguien mejor. Los papeles del divorcio están en camino. Fírmalos. Me soltó el brazo y llamó a los guardias que mi padre había dejado para protegerme. Alexander los miró con recelo y dio un paso atrás. Mientras me alejaba, le oí gritar: si te vas ahora, no esperes que te vuelva a aceptar, volver, ni hablar. De hecho, debería darle las gracias. Todo este lío me ha hecho darme cuenta de lo mucho mejor que estoy sin él. Durante semanas, Alexander siguió sin firmar los papeles del divorcio. No fue hasta que mi padre lo amenazó que finalmente me envió un mensaje de texto. Pasaré mañana. Haré que Sebastián y los demás se disculpen. Deja de exagerar. Estoy cansado de esto. No me hagas elegir entre tú y Kalin. Mira, dije que me distanciaría, pero ella está embarazada y necesita ayuda. Sabes que su marido no está. Como siempre, Alexander fingió estar indeciso, pero sus acciones hablaban más que sus palabras. Siempre elegía a Kalin. Habíamos tenido esta discusión innumerables veces. Siempre encontraba una excusa, alegando que se mantenía cerca de ella por el bien de su familia mafiosa, que sin sus conexiones, el negocio de su familia se derrumbaría. La misma historia. Otro día más. Cuando Alexander se dio cuenta de que no había respondido, me llamó de inmediato. Cariño, he reservado un restaurante para todos para disculparme. Por favor, no montes una escena. Respondí con indiferencia. ¿Va a ir Kalin? Por supuesto, dijo. Entonces, ¿qué te parece? Está bien, respondí, pero si quieren disculparse, más vale que sea sincero, no solo por aparentar. Lo sé, ya se lo he dicho. Hizo una pausa, con evidente vacilación. ¿Te llevo mañana? No hace falta, respondí. Es mejor que lo hagamos por separado. Alexander vaciló, claramente con ganas de discutir, pero, al percibir mi determinación, aceptó mi decisión a regañadientes. Al día siguiente, llegué tarde y encontré a Alexander y a sus amigos esperando, con el descontento reflejado en sus rostros. Sin perder tiempo, le entregué los papeles del divorcio a Alexander antes de que pudiera expresar ninguna queja. Su sorpresa era palpable mientras leía los documentos, con el rostro enrojecido por la ira. Te dije que se disculparían. ¿Por qué sigues sacando este tema? Kalin, sentada a su lado, lloraba mientras intentaba calmarlo. Es culpa mía. Si no fuera por mí, ella no habría abortado y tú no te estarías divorciando. ¿Cómo puede ser culpa tuya? Preguntó Alexander frunciendo el ceño y mirándonos alternativamente a ambos. ¿Es esto una broma? ¿Estás intentando amenazarme? Antes de que pudiera responder, Kalin aprovechó el momento, blandiendo un cuchillo y apuntando a su estómago. Entonces no tengamos este bebé, me siento culpable. Alexander se apresuró a intervenir. Verónica, ¿cómo de enferma estás? ¿Culpar a un niño que aún no ha nacido? El agotamiento me invadió cuando me senté. Mi expresión estaba vacía de emoción. ¿Cómo no vas a firmar los papeles del divorcio? He buscado ayuda, dije con frialdad. Todos me miraron con curiosidad.
Sonreí y señalé hacia un lado, donde apareció un hombre. Su actitud estoica irradiaba peligro. ¿Por qué estás aquí?, balbuceó Kalin, con los ojos muy abiertos al ver a su marido. Leonard no es un hombre corriente. Era una figura poderosa en los bajos fondos, que se presentaba como un caballero, pero que bajo la superficie escondía una naturaleza despiadada. Aunque se casó con Kalin por obligación, la trataba con el máximo cuidado y respeto, mientras él estaba en el extranjero por negocios. Le envié un mensaje revelándole la aventura de su esposa. En cuanto se enteró de su traición, su furia no tuvo límites. Sin dudarlo, lo dejó todo y regresó con un claro propósito en mente: castigar duramente tanto a Kalin como a su amante. Bueno, pensé que debería estar aquí, así que le envié la dirección, dije encogiéndome de hombros con indiferencia. Mi marido dijo que todos están aquí para disculparse, ¿verdad? ¿No crees que también le debes una a tu marido? Verónica, espetó Alexander. Te dije que no montaras una escena. ¿Estoy montando una escena? Ignoré su frustración y me volví hacia Kalin. ¿A qué esperas? Pedirme perdón no es suficiente. Ahora él está aquí, díselo. La sala quedó en un silencio inquietante. Entonces, una suave risa rompió la tensión. La de Leonard. Su sonrisa era encantadora, pero tenía un matiz inconfundible. No hay necesidad de disculparse, dijo Leonard con calma mientras se quitaba su caro reloj y lo guardaba en el bolsillo. Miró a Kalin con severidad. Sabías las consecuencias en el momento en que tomaste tu decisión. Kalin palideció y retrocedió asustada. ¿Qué quieres decir?, tartamudeó. De repente, varios hombres imponentes aparecieron y nos rodearon. Más hombres de Leonard estaban fuera del local. Su presencia era innegable. Alexander instintivamente colocó a Kalin detrás de él, con el rostro tenso por el arrepentimiento y el temor. Mira, lo siento, esto es culpa mía, dijo Alexander, con la voz temblorosa por la desesperación. Yo fui quien accedió a esto. Si estás enfadado, pégame a mí, no a ella. Está embarazada, no le hagas daño. Leonard se burló con una sonrisa burlona en el rostro. No me importa. ¿Qué te importa a ti si le hago daño o no? Solo eres un amigo. No, Alexander replicó rápidamente. Oye, no pasó nada entre nosotros. Si es eso lo que estás pensando, no lo conviertas en algo que no fue. Ella no te engañó, tío. Leonard soltó una risa baja y siniestra. Entonces, sin previo aviso, le dio un puñetazo en el estómago a Alexander. Alexander se dobló por la mitad, jadeando mientras el golpe le dejaba sin aliento. ¿Crees que puedes engañarme?, se burló Leonard, lanzando otro puñetazo que hizo que Alexander trastabillara hacia atrás. He tratado con todo tipo de personas, mucho más inteligentes que tú. ¿De verdad crees que me tragaría esa tontería? Kalin, al ver cómo golpeaban a Alexander, se abalanzó sobre él, abofeteó a Leonard, con la voz temblorosa de ira. Basta, esto también es culpa tuya. ¿Crees que yo quería esto? Tú eres la razón por la que he tenido que hacerlo, ya que eres impotente. Los ojos de Leonard ardían de furia. ¿Era eso? ¿Por qué él? De entre todos. ¿Por qué no otro? La voz de Kalin se quebró mientras le gritaba. ¿Por qué iba a buscar el esperma de un desconocido? Quería el de mi amado. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, silenciando la habitación por completo. Leonard miró a Kalin con frialdad e indiferencia antes de levantar la mano, sin pensarlo dos veces. La abofeteó con tanta fuerza que el sonido resonó en toda la habitación. La fuerza fue brutal y Kalin se desplomó en el suelo, cayendo torpemente sobre su estómago. Gimió de dolor, con el rostro retorcido por la agonía, antes de desmayarse momentos después. Alexander, todavía aturdido por los puñetazos anteriores de Leonard, vio a Kalin caer inconsciente. Sus ojos se abrieron con sorpresa y el pánico inundó su rostro. Sin pensarlo, se abalanzó sobre Leonard, impulsado por la desesperación. A pesar de que era evidente que no era rival para él, Sebastián y los demás se unieron. El pánico se apoderó de la habitación cuando uno de ellos sacó una pistola y la tensión se rompió como un cable tenso. El primer disparo resonó, sumiendo a todos en el caos. Intuyendo que estaba a punto de estallar una pelea, salí discretamente, sin interés en verme envuelto en el caos. Detrás de mí se oyeron gritos, seguidos del estruendo de los disparos y el ruido de muebles rompiéndose. No miré atrás. No quería ver las consecuencias. Más tarde, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono, una foto de Alexander y sus amigos, con las caras hinchadas y magulladas, llenas de moratones. Leonard no se había contenido. Después de ese día, no volví a verlos nunca más. Lo último que supe es que Leonard se estaba divorciando de Kalin. La noticia causó conmoción en los bajos fondos, pero, afortunadamente, a mí no me afectó. Quizás era la forma que tenía Leonard de ajustar cuentas por los problemas que había causado su mujer. Ahora me dirigía a reunirme con el abogado que llevaba mi caso.
Al salir de la cafetería y deslizarme en el asiento del conductor, sentí algo frío y duro presionándome la nuca. Un clic metálico familiar sonó cerca de mi oído y un aliento cálido susurró contra mi cuello. ¿Vas a algún sitio?, dijo una voz familiar, provocándome un escalofrío. Kalin estaba sentada en el asiento trasero, sosteniendo una pistola, con el frío cañón metálico presionando firmemente contra mi cuero cabelludo. No me atrevía a moverme. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cada vez más fuerte, pero me obligué a mantener la calma. Lentamente, miré por el espejo retrovisor y vi su reflejo. Parecía completamente desquiciada. Tenía la cara llena de moretones, el pelo revuelto y enredado, pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, con un brillo enloquecido que me hizo sentir un escalofrío. No solo estaba enfadada, había perdido la cabeza. ¿Estás contento ahora?, siseó, apretando la pistola con más fuerza contra mi cabeza, mientras su inquietante risa llenaba el pequeño espacio del coche. Leonard me entregó los papeles del divorcio y sus hombres. Están persiguiendo a mi familia. En solo una semana, todo lo que mi padre había construido quedó en ruinas. Estaba huyendo, evitando a la policía. Todo por tu culpa. Su voz se quebró y la pistola se clavó más profundamente en mi cuero cabelludo cuando se inclinó hacia adelante, lo suficientemente cerca como para que sintiera su aliento entrecortado en mi nuca. Y mi bebé, su voz cambió, volviéndose grave y ronca. Se ha ido. Mi bebé se ha ido. Y todo ha sido culpa tuya, gritó, con palabras llenas de furia y locura. Te mataré. El frío acero de la pistola presionó con más fuerza contra mi piel y me preparé, sabiendo que ese podría ser el final. De repente, la puerta del coche se abrió de golpe. Ambos giramos la cabeza hacia la puerta. Allí estaba Alexander, con el mismo aspecto demacrado que Kalin, pero al menos un poco más presentable. Llevaba el pelo bien peinado y la ropa no estaba tan desaliñada. Por un instante, vi un destello de esperanza en sus ojos, como si creyera que por fin había tenido la oportunidad de hablar conmigo, quizá pensando que su suerte había cambiado al ver mi coche. Pero esa expresión de esperanza se desvaneció en un instante. Sus ojos se abrieron con puro terror. Su rostro palideció al contemplar la escena. Primero me miró a mí, luego a Kalin y, por último, a la pistola que presionaba la parte posterior de mi cabeza. Su boca quedó ligeramente abierta, paralizada, como si le costara comprender el peligro que se estaba desarrollando ante él. Kalin, susurró finalmente, con la voz temblorosa. Dio un paso adelante, con las manos ligeramente levantadas en un gesto inútil de paz. ¿Qué estás haciendo? La risa enloquecida de Kalin llenó el coche, grave y amenazante. Ni siquiera se volvió para mirar a Alexander. Su atención estaba puesta completamente en mí. Apretó la pistola con más fuerza contra mi cráneo, como si lo estuviera retando a hacer algún movimiento. Kalin, no lo hagas, balbuceó, levantando las manos en un intento por calmar la tensión. Baja el arma, podemos hablar. No tenías por qué hacerle daño. Kalin ni siquiera se inmutó. Apretó más fuerte y sentí el frío metal presionando con más fuerza contra mi cuero cabelludo. Mi cuerpo se tensó, pero mi odio hacia ella ardía con más fuerza que mi miedo. Se merecía morir después de lo que hizo, escupió Kalin, con la voz llena de veneno. Sus ojos brillaban con locura y una sonrisa retorcida se dibujó en sus labios. A menos, claro está, que se disculpara. Quizás entonces la perdonaría. Apreté la mandíbula. ¿Disculparme? ¿Ante ella? Después de todo, Alexander me miró, con pánico en los ojos. Verónica, solo discúlpate, me instó con voz temblorosa. Por favor, hazlo por tu propia seguridad. Mis labios se curvaron con disgusto. ¿Pedir perdón? ¿Por qué? La idea me ponía los pelos de punta. Kalin se inclinó hacia mí y me susurró con voz baja y repugnante. Vamos, suplícamelo. Prefiero morir antes que suplicar. Ese pensamiento ardía en mi mente, feroz e implacable, mientras me negaba a dejar que ella viera siquiera un atisbo de debilidad. Pero entonces, de la nada, un chirrido de neumáticos rompió el tenso silencio. Un coche derrapó a nuestro lado y chocó contra el lateral de mi vehículo con un estruendo atronador. El impacto hizo que Kalin trastornara y soltara el arma. Durante una fracción de segundo, desorientada por el caos, me quedé paralizada. Entonces, mi instinto se activó. Abrí la puerta con fuerza, desesperado por escapar. Pude ver que Alexander también se movía rápidamente. Le quitó el arma a Kalin y la pateó por la acera, haciendo que se deslizara varios metros. La expresión de Kalin cambió, oscureciéndose hasta convertirse en algo aún más desquiciado. Ella se burló, curvando los labios en una mueca retorcida. Oh, cariño, susurró, con voz llena de lástima. Tú morirás primero. Antes de que pudiera reaccionar, su mano se movió más rápido de lo que esperaba. Un destello de acero me llamó la atención. Un cuchillo de fruta que debía de haber estado escondiendo. Y entonces, con una precisión aterradora,
se abalanzó sobre mí. Un dolor agudo y punzante me atravesó el costado. Jadeé, sin aliento, mientras el cuchillo se hundía profundamente en mi carne. Mis piernas se doblaron y caí en los brazos de Alexander. Cuando por fin abrí los ojos, me encontré tumbada en una cama de hospital, con Alexander dormitando en una silla a mi lado. Solo verlo me hizo hervir la sangre, y una oleada de ira se apoderó de mí. Ignorando el dolor punzante en mi costado, alcancé la botella de agua que había en la mesita de noche. Mi corazón se aceleró cuando le lancé la botella sin dudarlo un instante. Le dio de lleno en la frente, haciendo que la sangre le corriera por la cara. Se despertó sobresaltado, con la confusión reflejada en su rostro. Por un instante, frunció el ceño con incredulidad, pero en cuanto sus ojos se posaron en mí, se apresuró a acercarse, con disculpas saliendo de sus labios. Verónica, oh, cariño, lo siento mucho. No pensé que ella intentaría matarte. Aléjate de mí, grité, y la fuerza de mi voz tiró de mi herida, haciendo que la sangre se filtrara a través de la tela de mi bata de hospital. Su rostro palideció y, en un instante, salió corriendo de la habitación para buscar a un médico. Un médico evaluó mi estado y me cambió el vendaje de la herida. En cuanto el equipo médico se marchó, Alexander volvió a mi lado, con una mirada de desesperación. Verónica. Kalin no era ella misma en ese momento. ¿No puedes intentar ser un poco más comprensiva con su situación? No pude evitar soltar una risa amarga, con un tono burlón. ¿De verdad estás diciendo que no quería matarme? El disgusto se reflejó en mi voz cuando le respondí. Podría haber muerto. Alexander. Sus ojos brillaron con culpa, y un destello de arrepentimiento cruzó su rostro. Por favor, ¿puedes encontrar en tu interior la forma de perdonarla? Su voz se elevó, y el pánico tensó sus rasgos. ¿Qué quieres que haga? ¿Arrodillarme ante ti? Lo haré. La escena me parecía surrealista, casi cómica, y no pude evitar levantar una ceja ante su desesperación. ¿Por qué haces esto? ¿Qué esperas conseguir con mi disculpa? Él dudó, mirando rápidamente a su alrededor como si buscara las palabras adecuadas. Es que, tengo que pedirte un favor. ¿A qué te refieres? Entrecerré los ojos, preparándome para lo que fuera que viniera a continuación. Sabes que Leonard ha estado atacando a nuestras dos familias. Después del divorcio y del bebé, la familia de Kalin me echó la culpa a mí y empezó a acosar y amenazar a mi familia. En un momento de pura desesperación, se arrodilló junto a mi cama del hospital, con la mirada llena de súplica. Llevan una semana causándonos problemas. He tenido que escabullirme para seguir con vida. Solo tú puedes ayudarme. Verónica. Fruncí el ceño y crucé los brazos con actitud desafiante. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? La sonrisa de Alexander se iluminó, como si pensara que finalmente estaba accediendo a su petición. Me tomó la mano y la acarició suavemente. Con los ojos llenos de esperanza, se inclinó, como si fuera a besarla, pero rápidamente se apartó, y su contacto me provocó un sentimiento de repugnancia. ¿Por qué debería ayudarlo después de todo lo que ha pasado? Sin inmutarse por mi reacción, insistió con palabras llenas de desesperación. Solo tienes que disculparte con Kalin, dijo, haciéndolo parecer muy sencillo. Me dijo que dejarían de hacerlo una vez que recibieran tu disculpa. Así que, por favor, ¿puedes hacerme este favor? No, respondí, con la palabra cortando el aire. Incluso ahora, Alexander seguía poniéndose del lado de Kalin. ¿Por qué no? Preguntó con los ojos nublados por la confusión. Si te preocupa tener que disculparte en persona, no hay necesidad. Un video bastaría. ¿Hablas en serio? Me burlé, poniendo los ojos en blanco. Aunque te arrodillaras por el resto de tu vida, no me importaría, después de todo lo que has hecho. ¿De verdad crees que sigues significando algo para mí? Deja de intentar convencerme de que lo olvide. La ira se reflejó en su rostro, destrozando la fachada de desesperación que había mantenido. Se levantó, su sombra se cernía sobre mí y el desdén era evidente en sus ojos. El odio brilló cuando declaró, lo hago por tu propio bien. ¿De verdad crees que no involucraré a tu familia en esto? Su voz se apagó, volviéndose gélida y amenazante. Te lo advierto, si no me ayudas, te arrastraré conmigo. No voy a caer solo. Antes de que pudiera siquiera formular una réplica, una voz profunda y autoritaria atravesó el aire, sobresaltándonos a ambos. Ella no va a caer, declaró la voz, fría y deliberada. No mientras yo esté aquí. Nos giramos hacia la puerta, que se abrió con un chirrido, revelando la silueta de mi abogado, pero algo en su postura me provocó un escalofrío. Sus ojos se fijaron en Alexander, con una leve y peligrosa sonrisa en la comisura de los labios. Me sorprendió ver a Dominique. Tenía un historial inmejorable, con innumerables casos ganados en su haber. La mayoría de la gente ni siquiera podía ponerse en contacto con él, pero yo podía llamarlo en cualquier momento. Todo gracias a la conexión entre nuestras familias. Dominique era el hijo de la mejor amiga de mi madre y siempre me había tratado como si fuera parte de su familia.
cuando mi madre contrató a un abogado para el divorcio. Nunca mencionó que sería Dominique. Parecía algo indigno de él, al fin y al cabo. Era un abogado de prestigio, alguien demasiado importante para algo tan simple como tramitar los papeles del divorcio. La sorpresa debió de reflejarse en mi rostro cuando Dominique se acercó, con una sonrisa juguetona en los labios. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, tratando de ocultar mi sorpresa. ¿Qué otra cosa sino estar contigo?, respondió con suavidad, deteniéndose junto a mi cama del hospital con una carpeta en la mano. Solo he venido a trabajar en los papeles de tu divorcio, pero parece que hay más cosas que tratar. Parpadeé, confundida. ¿Qué quieres decir? La sonrisa de Dominique se desvaneció y su mirada se volvió fría, fijándose en Alexander. La calidez que había mostrado momentos antes fue sustituida por una mirada gélida, dirigida directamente a mi exmarido. Lo que Kalin te hizo fue una agresión, dijo Dominique con voz firme. Eso es un delito, y te ayudaré a presentar cargos contra ella. Acabará entre rejas. No, no puedes hacer eso, espetó Alexander con voz llena de rencor. Me miró con reproche y se burló, señalando a Dominique. ¿Quién es este tipo? Parece que os conocéis. ¿Es el con quien planeas estar después del divorcio? Cállate, espeté, con la ira apretándome el pecho y sacando a la superficie el dolor y la frustración. Lo sabía, siseó Alexander, mirándonos con ira. Todo este divorcio es una tapadera, ¿verdad? Solo querías estar con él. Apreté los puños, con todos los músculos tensos por la ira. Las secuelas del accidente aún me pesaban, y sus acusaciones solo empeoraban mi malestar. Sentía el pecho opreso y los latidos en mi cabeza se intensificaban. Con todas las fuerzas que pude reunir, señalé hacia la puerta. ¡Fuera!, grité con voz temblorosa por la rabia. No quiero volver a verte nunca más. Al ver mi angustia, Dominique se apresuró a calmarme. Me tomó suavemente la mano, me abrió el puño cerrado y comenzó a masajearlo. Sus manos eran grandes y cálidas, y su suavidad irradiaba una sensación de tranquilidad, que poco a poco alivió la tensión de mi pecho. No le dejes ir todavía, dijo Dominique en voz baja. Ya que los dos estáis aquí, es mejor que firméis los papeles del divorcio ahora para que no tengáis que volver a veros más tarde. Asentí con la cabeza, tratando de recomponerme. ¿Dónde están los documentos? Aquí mismo, dijo, sacando un conjunto de papeles cuidadosamente doblados. Sin dudarlo, los firmé rápidamente, con mi bolígrafo rayando la página en mi prisa. Se los devolví a Dominique, quien les echó un vistazo antes de volverse hacia Alexander con una expresión fría. Te toca. No voy a firmar, insistió Alexander. No puedes obligarme. La mirada tranquila de Dominique se encontró con la mía, su voz firme. No te preocupes. Yo me encargo. Dominique dio un paso adelante. Su aspecto erudito contrastaba con las figuras intimidantes habituales de la mafia. Sin embargo, a pesar de su complexión más pequeña, el aire que lo rodeaba estaba cargado de poder y confianza, más que suficiente para hacer que Alexander, heredero de una familia mafiosa, se sintiera superado. No pasa nada si no firmas, dijo Dominique con frialdad, pero no puedo prometerte que estarás a salvo. Si puedo meter a tu amante en la cárcel, ¿qué te hace pensar que no puedo meterte a ti también entre rejas? No puedes hacer eso, gritó Alexander con miedo en su voz. No he hecho nada malo, ¿de verdad? Se rió Dominique con malicia. Entonces haré que parezca que sí, y me aseguraré de que el castigo sea severo. La pena máxima de cadena perpetua me parece adecuada. Alexander palideció. Toda la confianza que había tenido se desvaneció. Pude ver cómo se daba cuenta de la situación. Ya no tenía el control y lo sabía. El perdón que le había concedido a lo largo de los años había desaparecido y, por fin, se dio cuenta de que estaba dispuesta a marcharme para siempre. Cariño, suplicó con voz débil y los ojos llorosos. Por favor, dame una oportunidad más. Se acabó lo de Kalin. Volveremos a estar solos. Te lo prometo. Aparté la mirada, pues su aspecto me resultaba insoportable. Mi paciencia llegó al límite. Ni siquiera lo vi firmar. Pero cuando Dominique me entregó los papeles del divorcio completos, con nuestras dos firmas en las líneas punteadas, algo dentro de mí cambió. Un peso se me quitó de encima y, por primera vez en años, me sentí libre. Mi cuerpo, mi mente, mi alma, estaba liberada. Había desperdiciado demasiado tiempo de mi vida con Alexander y ahora era el momento de vivir para mí misma. 3 meses después, el caso de Colleen Homer finalmente llegó a su conclusión. Punto de vista de Alexander. Me había convencido a mí mismo de que no sentía nada por Verónica, pero cuando la encontré al borde de la muerte, sentí que mi mundo se derrumbaba. En ese momento, me di cuenta de lo equivocado que había estado. La llevé rápidamente al hospital, desesperado y dispuesto a sacrificar cualquier cosa con tal de mantenerla con vida. Pasé la noche en agonía, caminando de un lado a otro, esperando noticias. Cuando los médicos finalmente dijeron que estaba estable, una ola de alivio me invadió, pero el dolor en mi pecho no desaparecía.
Verla pálida e inconsciente en la cama del hospital calmó mi pánico, pero profundizó mi culpa. Mi corazón gritaba la verdad que yo había estado demasiado ciego para ver. La amaba. Casi perderla me hizo darme cuenta de lo mucho que significaba para mí. Afortunadamente, aún no había firmado los papeles del divorcio y, ahora que ella había salido del estado crítico, todavía había una posibilidad. Me quedé a su lado, esperando a que despertara para poder decirle lo mucho que lamentaba haberla herido. Mientras estaba sentado junto a su cama, mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de desconocidos. Eran amenazas de la familia de Kalin, junto con personas bajo la influencia de Leonard, que se aseguraban de que no tuviera un momento de paz. Había sido así durante una semana. Noches de insomnio llenas de paranoia y una irritación creciente. El peso de la situación era aplastante y parecía que no había escapatoria. Durante todo ese tiempo, nadie de la familia de Verónica se había puesto en contacto conmigo. Era como si esa fuera su forma de dejarme ir en silencio, dejándome sola para afrontar las consecuencias de mis actos. Mis días se vieron consumidos por un frío vacío mientras esquivaba amenazas de muerte, e intentaba salvar los restos del negocio de mi familia. Los peligros que se cernían sobre mí eran implacables. Por eso, cuando la abogada se ofreció a ayudarla con el divorcio, perdí los estribos. Arremetí contra ella. Le eché la culpa a ella. Le eché la culpa a él y acusé a todos los que me rodeaban del desastre que había causado. Mi ira se disparó e incluso me encontré acusando a Dominique y a Verónica de tener algún tipo de relación inapropiada, a pesar de saber en el fondo que no estaba pasando nada por el estilo. Sabía que Dominique estaba allí por el bien de Verónica. Cualquier hombre podía verlo. No fue hasta que Verónica firmó los papeles del divorcio cuando finalmente me di cuenta de la realidad. La verdad se impuso y me resultó imposible ignorarla. Le rogué que se quedara. Le supliqué que me diera una última oportunidad, pero ella se mantuvo firme en su decisión. No me dejó otra opción que firmar los papeles. Y la intimidante presencia de Dominique tampoco ayudó. Después, salí, con la mente dando vueltas. Sabía que Dominique estaba decidido a mantener a Kalin en la cárcel, y no interferí. Me di cuenta de que era un abogado poderoso y, en el fondo, comprendí que esta vez no había forma de salvarla. Me pareció un amargo sabor de boca por los errores que había cometido. Todo lo que quería era el perdón de Verónica, aferrándome a la esperanza de que de alguna manera pudiéramos reparar lo que se había roto. Pero a medida que pasaban los días, todo parecía avanzar hacia una conclusión inevitable. Todo terminó en el juzgado. Fui testigo del juicio de Kalin, viéndola declararse desesperadamente inocente, lanzando acusaciones descabelladas a Verónica, que se sentaba tranquilamente frente a ella. La mujer que una vez creí pura y hermosa se reveló como un monstruo. Incluso los amigos en los que confiaba habían mostrado su verdadera cara. Tan cruel y tóxica como ella, me había convertido en un mero espectador, viendo cómo Verónica se levantaba y ganaba el caso con elegancia. Hacía mucho tiempo que no la veía tan segura de sí misma, tan radiante. Me recordó a nuestros días de instituto, cuando su brillo y su calidez me llamaron la atención por primera vez, haciéndome sentir seguro y querido. Sin embargo, lo había desperdiciado todo a lo largo de los años, dándola por sentado. Cuando salió de la sala del tribunal, otro hombre caminaba a su lado. Me fijé en su mano. Estaba desnuda, igual que la mía durante años, ya que nunca llevaba nuestro anillo de boda. El arrepentimiento me invadió en oleadas, pero ya era demasiado tarde. Esa noche, volví a la casa que una vez compartimos. El frío del interior me abrumaba, me mordía de una forma que no esperaba. No se parecía en nada al hogar que recordaba, pero, por otra parte, no recordaba mucho. Había pasado la mayor parte de mi tiempo fuera, con amigos, con Kalin, nunca aquí con Verónica. Mientras estaba de pie en el oscuro pasillo, sonó el teléfono fijo. Lo ignoré, sabiendo muy bien que probablemente se trataba de más amenazas de las familias de Leonard y Kalin. Quería empezar de nuevo. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo y suplicarle a Verónica que me diera una última oportunidad. Pero ella me había rechazado por completo, comparándome con Kalin, que es egoísta y no la merece. Aunque no quería creerlo, tenía razón, no quería perderla. Pero la verdad es que ya la había perdido mucho antes de darme cuenta. Después de todo lo que había pasado, mi madre me sugirió que me tomara unas vacaciones para recuperarme tanto física como mentalmente. Estuve de acuerdo y nos dirigimos a una casa de verano junto al mar. La vida había cambiado desde el divorcio, y la libertad que ahora tenía me resultaba extraña después de haberla perdido cuando me casé con Alexander. Pero junto con esa extrañeza venía una profunda sensación de satisfacción, un nuevo aprecio por la vida a medida que maduraba a través del proceso. Sin embargo, mis días tranquilos no duraron mucho. Fueron interrumpidos por la repentina aparición de Dominique. Aunque no era directamente perturbador, su sola presencia bastaba para llamar la atención. Su aura era tan imponente que todos a su alrededor lo notaban, incluso mi padre,
que rara vez comentaba sobre esas cosas. Señaló que Dominic habría sido un líder mafioso perfecto, si no hubiera elegido ser abogado. Aún así, eso no había disminuido la admiración de mi padre por Dominic. Más bien al contrario, parecía reforzarla. Y yo notaba que a mi padre le caía muy bien. La verdad es que a mí me gustaba Dominic desde que éramos niños, pero siempre me había parecido inalcanzable y no me atrevía a arriesgar nuestra amistad. Él siempre había estado ahí para mí en los momentos difíciles, haciéndome sentir segura, mientras que él era un estudiante de sobresaliente. Yo era la despreocupada, y nunca conectamos realmente en ese sentido. Fue entonces cuando conocí a Alexander, que era todo lo contrario a Dominic, pero Alexander estaba enamorado de otra persona, nuestra compañera de último curso, Kalin. Kalin era guapísima y una bailarina increíble, la reina de nuestro campus. Alexander estaba locamente enamorado de ella y la cortejó durante lo que pareció una eternidad hasta que finalmente se hicieron novios. Sin embargo, justo después de la graduación, ella lo dejó para casarse con alguien, un pez gordo del mundo de Lampa. A menudo me preguntaba si ella realmente había querido a Alexander. Parecía haberlo abandonado por un tipo al que apenas conocía, aunque eso le daba una ventaja al casarse con alguien de clase social más alta. No era necesario. Sin Kalin cerca, Alexander y yo nos hicimos amigos poco a poco, nos enamoramos y finalmente nos casamos. A medida que me iba acostumbrando a mi vida con Alexander, Dominic y yo nos fuimos distanciando. Siempre pensé que Dominic me daba espacio por respeto a mi matrimonio, pero cuando Alexander decidió dejar a Kalin, ella volvió arrastrándose y, como un cachorro leal, él la siguió a todas partes, haciendo todo lo que ella le pedía. Su ego le llevó a creer que sus sentimientos por ella no eran más que lástima, pero todo el mundo podía ver que sus sentimientos por su novia del instituto nunca habían desaparecido. Fui ingenua al creer sus palabras tranquilizadoras una y otra vez, hasta que tuvo un hijo con ella y tuvo que abortar el mío. Debía de estar perdida en mis pensamientos, porque no me di cuenta de que Dominic me llamaba. Salí de mi ensimismamiento cuando sentí algo frío en las mejillas y casi salto por la sensación inesperada. Un resoplido suyo rompió el momento y me di cuenta de que el culpable era el refresco helado que tenía en la mano. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, fingiendo enfado mientras me tocaba las mejillas heladas. Llevo un rato llamándote, pero parecías absorta en tus pensamientos, respondió con una sonrisa burlona, chasqueando la lengua en señal de fingida decepción. ¿Tan aburrida es mi compañía? ¿Aburrida? Nunca podría asociar esa palabra con Dominic, a pesar de su presencia intimidante. Era muy encantador y siempre me hacía reír. Los días que pasaba con él me ayudaban a recuperarme rápidamente, creando la ilusión de que no había experimentado ningún problema. Incluso en los momentos en que mi mente divagaba, él siempre me traía de vuelta, asegurándose de que no me obsesionara demasiado con el pasado. Lo apreciaba profundamente. Hacía que mi corazón se sintiera ligero y seguro. Mi silencio debió llevarlo a pensar que lo encontraba aburrido, ya que se rió suavemente. Entonces, de repente, me confesó, ¿sabes que siempre me has gustado? Me detuve, procesando sus palabras, con los ojos muy abiertos, incrédula. ¿Qué? No puede ser. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo no va a hacerlo? Apartó la mirada, aparentemente temeroso de ver mi reacción, con un evidente rubor en las mejillas. Noté que estaba nervioso. Casi todo el mundo se ha enamorado de ti en algún momento, pero como no aceptabas ninguna de sus insinuaciones, pensé que no te interesaban las relaciones románticas. Eso, solo pude taparme la cara con las manos. Por supuesto, era porque yo estaba enamorada de él. En realidad, hacía tiempo que tenía pensado pedirte que te casaras conmigo, pero, dada tu situación, no creí que pudiera decírtelo sin más. Sin embargo, cuando por fin reuní el valor, ya te habías casado, se burló, sacudiendo la cabeza. Con un canalla. Por suerte, te divorciaste de él, reuniendo todo su valor. Se volvió hacia mí con expresión seria. Verónica, quiero pedirte que seas mi esposa. No puedo dejar pasar esta oportunidad. ¿Aceptas mi propuesta? Hacía años que no veía a Alexander. La última vez fue durante una transacción comercial que se sintió más como una reunión fantasmal. Alexander parecía más viejo de lo que era. Las arrugas en su rostro contaban historias de noches sin dormir y cargas demasiado pesadas de llevar. Estaba claro que había logrado salvar a su empresa del borde del colapso, rompiendo los lazos con la familia de Kalin. Papá, sin embargo, seguía furioso por toda la situación y había anunciado que ya no volvería a hacer negocios con Alexander. Una vez cerrado el trato, Alexander me sorprendió al ponerse en contacto conmigo para charlar. Ya no sentía ninguna emoción al pensar en volver a interactuar con él, pero rápidamente descarté la idea. Ahora estoy casada y que me vieran con mi exmarido podría dar lugar fácilmente a malentendidos. Lo siento, Alexander, no puedo, no insistió, lo cual fue un alivio. En cambio, simplemente me hizo una pregunta.
¿Eres feliz con tu vida ahora? Me tomé un momento, con las palabras flotando pesadamente en el aire. Sonreí, probablemente la última sonrisa que le dedicaría. Sí, respondí finalmente, esperando que mi tono transmitiera sinceridad. Era feliz, muy feliz. Había construido una vida con Dominique, una que llenaba el vacío que Alexander había dejado atrás. Esa noche, en una habitación tenuemente iluminada, Alexander se pasó la noche entera navegando por las redes sociales, tratando desesperadamente de distraerse. Después de todo, ya no podía dormir bien desde que lo dejé, mientras hojeaba sin pensar las imágenes. Algo le llamó la atención. Mi última publicación. En la foto aparecía yo, radiante y resplandeciente, junto a una pequeña ecografía. Estaba sonriente, llena de una alegría que ahora me resultaba casi ajena, pero hacía años que no me sentía tan viva. Dominique estaba a mi lado, con el brazo alrededor de mis hombros y el rostro lleno de orgullo, mientras Alexander miraba la foto. Una oleada de comprensión lo invadió. La verdad que había estado evitando lo golpeó como un tren de mercancías. Yo había seguido adelante. Estaba formando una familia, viviendo una vida con la que él solo podía soñar. El futuro que una vez habíamos imaginado juntos había cambiado, y ahora lo estaba construyendo con otra persona. Sintió un nudo en la garganta, un dolor en el pecho que le resultaba familiar y nuevo a la vez. Con la respiración entrecortada, comprendió que tenía que dejar atrás cualquier esperanza que aún albergaba para nosotros. Bloquear mi cuenta era como cortar un lazo vital, pero era necesario. Era hora de pasar página y cerrar definitivamente ese capítulo. Los días se convirtieron en semanas y me acostumbré a mi nueva rutina, con la alegre anticipación de la maternidad llenando mis días de sentido. Mientras tanto, Alexander se volcó en el trabajo, tratando de canalizar su dolor en algo productivo. Consiguió mantener sus emociones ocultas bajo capas de estrategia corporativa y reuniones. Pero el recuerdo inquietante de mi sonrisa y la calidez de nuestro pasado nunca se desvaneció del todo. Con el paso de los meses, sentí un cambio en mi interior, una creciente sensación de estabilidad y comodidad en mi vida con Dominique. Él era todo lo que necesitaba, atento, cariñoso y firme. Una noche, mientras veía a Dominique preparar la cena, mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Decía: hola, soy Alexander. Espero que estés bien. Me quedé mirando la pantalla, sin sentir nada, probablemente, sin esperar respuesta. Volvió a escribir: solo quería decirte que me alegro por ti. Vi tu publicación y te deseo lo mejor. Debía de haber sentido que la distancia entre nosotros se había convertido en un silencio casi palpable. Podía percibir el dolor agridulce en sus palabras, el anhelo de conectar a pesar de los muros que habíamos construido. Mientras dejaba el teléfono, miré a Dominique. Era feliz y lucharía por esa felicidad. Alexander siempre sería parte del pasado, nada más. Había construido una familia con Dominique. No dejaría que el pasado me consumiera por más tiempo. Adiós, fue mi última respuesta. Respiré hondo y volví a centrarme en el presente. La vida me esperaba y yo estaba lista para abrazarla.